el expositor. Amado Dios, Padre nuestro que mora en los cielos, santificado sea tu nombre. Te honramos, Señor, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu santo y divino nombre, por tu amor, bondad, misericordia. Gracias por la protección divina que ha tenido de nosotros durante este día y ahora en estas horas de la noche. En estos momentos, Señor, vamos a escuchar tu palabra en labio de tu siervo, nuestro hermano Gerson Bravo. Úsalo de manera especial como tú usas a cada uno de tus hijos, Señor, y que las palabras que le expongan sean guiadas y dirigidas bajo tu Santo Espíritu. Sobre todo, amado Padre, permítenos a nosotros ser receptivos y obedientes a estas palabras y que den fruto al 100%. Muchas gracias, Padre. Limpia toda escoria y pecado de los labios de tu siervo y pónganos digno y apto para invocar su santo y divino nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, mi hermano Gerson Bravo. Bien, abro micrófonos, amados hermanos, espero que se pueda escuchar la transmisión a través de esta bonita plataforma de nuestros amados hermanos. Gracias, hermano Rigoberto Chamalé, a los hermanos en Guatemala y a las hermanas repúblicas aquí reunidas en esta plataforma de Zoom. Que Dios les bendiga. Un cordial abrazo y comenzamos esta experiencia tan hermosa, permitiéndonos, hermano Chamalé, compartir pantalla para la presentación del tema de esta noche que se titula La paradoja, bueno, la serie se titula La paradoja de la santidad, pero la temática que hoy vamos a desarrollar tiene un bonito propósito y sobre todo un entendimiento del tema al cual yo respeto mucho, al cual yo considero indigno realmente para poder expresar tan, tan preciosas enseñanzas que la Biblia nos da sobre la santidad, sobre el desarrollo espiritual y sobre diversos temas que son estribados en el texto bíblico con una profundidad, son desarrollados con un importante ímpetu. Y acá, por ejemplo, yo he tratado de diseminar el tema en tres partes, en tres elementos, y esta es la primera parte, así es que realmente este tema es un tema muy, muy intrigante porque para empezar, yo considero que este grupo con el que estamos desarrollando el tema es un grupo de obreros, posiblemente ministros, la mayoría. Por lo tanto, entre ustedes y yo hay un vínculo muy especial. Hay una relación muy, muy íntima, muy importante, porque somos ministros y porque trabajamos juntos en la obra como consiervos. Por lo tanto, yo deseo que sus vidas sean llenas de las riquezas celestiales y que el Señor siempre bendiga sus ministerios. Quiero que sepan que yo les tengo un profundo respeto por el trabajo que ustedes desempeñan en el ministerio y cuánto esfuerzo eso requiere. También hablar de nuestro Hacedor, de la santidad de Él, de cómo Él ha mostrado su santidad a la humanidad, debe ser un tema de mucho cuidado, de mucho respeto, de mucha atención. Hablar de la paradoja de la santidad nos lleva a discernir dos palabras importantes, tanto paradoja como santidad. Hoy hablaremos de la santidad de Dios manifestada a Israel, de manera que vamos a desarrollar el tema desde el pueblo de Israel hasta la llegada del Mesías, la llegada del Señor. En principio, este tema nos va a permitir profundizar con mucho respeto, con mucha humildad,
delante de la presencia de Dios. Hablar de la paradoja en sí es hablar de un dicho que parece contrario a la lógica. Cuando hablamos de paradoja como tal, hablamos de un hecho, de un dicho, de una frase que suena contradictoria en sí misma. Por ejemplo, Pablo, cuando habla sobre Jesucristo en 2 Corintios 8:9, usa la paradoja como un método de enseñanza, como una explicación. Dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza o con su pobreza fueseis enriquecidos. Pobreza, riqueza. Esa contraposición de cómo nosotros siendo el Señor siendo rico, siendo eterno, siendo poderoso, se hizo pobre. Ese se constituye una paradoja porque es una contraposición. Cuando hablamos de la santidad como un hecho paradójico, es porque la santidad en sí misma, cuando llega al ser humano, cuando se muestra Dios al hombre, Dios quiere que el hombre esté cerca, pero no tan cerca. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero será imposible que nosotros nos acerquemos demasiado a Él. Comprendamos la santidad, por ejemplo. La comprensión de la santidad en términos de moralidad es un cambio dialéctico, un cambio lingüístico, que antes en la definición hebrea de la expresión santidad se debía a un hecho de separación o apartar. No como nosotros lo percibimos, nosotros lo entendemos en las traducciones latinoamericanas, en la traducción inglesa, se interpreta santo como una relación de perfección. Sin embargo, para los antiguos hebreos y para los hebreos de hoy, ellos entienden santidad como kadosh, que es apartar. En otras palabras, no significa ser perfecto en el pleno sentido, sino apartado, puesto aparte de. ¿Para qué? Para que nosotros seamos uno, distinto de lo que éramos. Esa es la idea. No replicar una figura hacia otra, sino ser diferente. Ese es el sentido más abstracto, más completo. Hay conceptos como Taor y Tamé que tienen una relación de opuesta impureza, por ejemplo. También hay expresiones muy relacionadas con el tema del pecado, con la falta, con la impureza espiritual. Eso es lo opuesto realmente a la significación de ser apartado de lo malo. Claro, nosotros en nuestra aplicación lo hemos entendido así por siglos. Por lo tanto, cuando hablamos en el Nuevo Testamento de la iglesia, vamos a encontrar muchas iglesias en el Nuevo Testamento que son denominadas iglesias que son santas en el sentido de haber sido apartados y santificados. ¿Por qué? Porque han sido procesados para ser apartados a un nuevo llamado, a una nueva vida en Cristo. Al usar este tipo de términos, los autores de las escrituras en Israel especificaron los contornos de limpieza y contaminación que permitieron el vínculo más estrecho posible entre Dios y la humanidad. ¿Cómo es Dios? Esta es una pregunta que a mí se me ha venido a la mente. Yo no sé si ustedes, que aquí los logro ver a ustedes, pero a algunos, los que tienen cámara activada, quiero que comencemos a pensar, y si ustedes quieren cerrar sus ojos, piensen cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Realmente esta pregunta nos la hemos hecho una y muchas veces. La pregunta no es ¿quién es Dios? Nosotros lo sabemos. La pregunta es ¿cómo es Él? Sin duda, esta inquietud nos debe a nosotros llevar a ese campo sublime de la santidad. Por ejemplo, una de las descripciones bíblicas más profundas aparecen en Isaías 57:15, por ejemplo. Isaías 57:15. Quiero solicitar un voluntario dentro del plenario virtual
que nos ayude, por favor. El que desee hacerlo puede levantar su manito. Muy bien, el hermano Maradiaga. Sé que hay más voluntarios, pero el que me salió primero en la pantalla fue el hermano Marvin. Hermano Marvin Maradiaga. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también en el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Una de las cosas interesantes sobre el tema de la santidad aquí está vinculada estrechamente con la humildad. La santidad está vinculada estrechamente con la humildad. En este caso, quien habita en el lugar más sublime, más inalcanzable, inaccesible, es Dios. Y su santidad llega a ese límite que nosotros no podemos llegar porque no estamos en la posición de Dios, no estamos en la posición de acercarnos tanto a Dios. Dios es santo, Dios es santo, no contiene santidad, Él es santidad. Dios se ha mostrado al hombre tan sublime y poderoso que es santo por dentro y glorioso por fuera. Es como si comparáramos a Dios con un núcleo de fuego. Uno de ellos está en el centro de la Tierra, otro es un astro importante del sistema en el cual nosotros coexistimos. Cuando hablamos de Dios en su esencia, es santo y puro por dentro y glorioso y poderoso por fuera. El ser humano debe estar cerca de Dios, pero no tan cerca, ya que puede ser quemado por el poder intenso de Dios. El poder de Dios trasciende nuestra posición. El poder de Dios es tan profundo, tan completo, que nosotros no podemos abarcar tan importante pureza. Quiero que vayan a Éxodo capítulo 3, versículo 4 al versículo 6. Si hay algún hermano que desea hacerlo, hacer esta lectura, por favor, conmigo. Por favor, dedique un espacio al hermano Juan Luis. Aquí lo veo en la pantalla. Hermano Juan Luis Salazar. Bendiciones, hermano. Y nos gustaría que leyera del 4 al 6 en el libro de Éxodo. En estos pasajes nos vamos a detener un poquito. Poquito a poquito nos vamos a detener en algunos pasajes. Unos van Éxodo a ser solo 3, citados y otros van a ser explicados. 3 del 4 al Capítulo 3, 6. versículo 4 al 6. Éxodo 3 del 4 al 6 dice así. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Palabra de Dios. Amén. Uno de los elementos más importantes que aparecen en la óigase bien, en la primer aparición de la santidad de Dios mostrada al ser humano. Ya Dios se había manifestado en varias oportunidades con varios personajes de la Biblia, pero es la primera vez que directamente se muestra con un ardor de fuego hacia la humanidad, especialmente hacia el llamado que hace a Moisés. Y cuando le llama, le dice que él no es capaz de acercarse. Y aquí es donde vamos a detenernos a hacer un análisis de lo que pasa, un análisis de la situación. ¿Por qué Dios le dice detente? ¿Por qué Dios le dice a Moisés no te acerques más? Uno, Dios amaba a Moisés, por eso lo hizo como advertencia. Y le dijo a Moisés
Moisés, detente. Como le ama, no quiere que él se lastime, no quiere que él tenga ese encuentro demasiado cercano con la santidad, con su presencia. ¿Qué le hubiese ocurrido a Moisés si se acercaba un poquito más? Se podía quemar, podía morir. De hecho, cuando se acerca, le dice a él que se quite las sandalias de sus pies, porque el lugar que pisa es Kadosh. Kadosh. Es un lugar santo. Es un lugar que ha sido apartado para que Dios se muestre. La humildad que debía demostrar Moisés al quitar sus sandalias era un concepto de humildad para que él aterrizara, que sus pies estuvieran sobre la tierra, que nunca su corazón se inflara, que nunca su corazón se llenara de ego, que de alguna forma se anticipa el hecho de lo que luego ocurrirá con la vida de Moisés y por lo cual no podrá ver la tierra prometida. La presencia de Dios es tan santa que su fulgor puede destruir al ser humano. Dios quiere que estemos cerca, pero nuestra vida en la tierra hace que nuestra cercanía se vea limitada. De tal manera que en Isaías 59:2, una perspectiva que nos permite comprender por qué los pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Porque eso nos aleja, nos repele de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es tan santa que no puede ser manoseada, que no puede ser ensuciada. Los obreros de Dios, los predicadores, los hermanos, las hermanas, la iglesia en sí, no estamos ajenos al pecado, a las tentaciones, a la malicia, a la altanería, a ser iracundos, ser pendencieros. Es por esa razón que a Moisés no se le permitió acercarse demasiado, porque se podría quemar. Muchos de nosotros, haciendo un énfasis a nuestra vida contemporánea, podemos reflexionar de esto de diferentes modos. Y uno de ellos es nuestra vida espiritual de frente a la presencia de Dios. Aunque nosotros literalmente no percibimos el fuego de la presencia de Dios como lo percibió Moisés, la presencia divina de nuestro Dios debe ser una motivación grande para que nosotros sepamos que en su presencia debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos. Saber que lo que hacemos en nuestro ministerio es santo, es sagrado, es valioso, tiene un valor incalculable. Es por esa razón que entramos a algo que considero también puede ser objeto de una razón, de un estudio sobre la santidad manifiesta en la sociedad judía, en la sociedad de Israel. Para todos los que estamos aquí, sabemos que la santidad de Dios habitaba en el templo, o era una forma en la cual el pueblo entendiera que Dios estaría con ellos, que su presencia jamás le dejaría. De hecho, Dios le dio al pueblo la Shekinah, que era la presencia, era su gloria, siendo manifiesta. De tal manera que cuando nosotros vemos esta porción, vemos este contexto, vemos que Dios permitía al pueblo, indicándole cómo debían ser sus rituales de purificación, si tocaban un cuerpo muerto, si tocaban una persona con flujo, si eran ellos contaminados, debían purificarse para que la purificación pudiera hacer que ellos estuvieran bien delante de la presencia de Dios. Ellos no podían tocar una piel enferma, no podían estar enfermos de lepra, por ejemplo, porque no sería permitido el entrar al templo. Y entre tantos aspectos, me interesa muchísimo que nosotros podamos hacer un viaje en esta noche. Es cierto que algunos de ustedes están en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, pero me gustaría que nosotros viajemos a través de la creatividad, a través de la imaginación, entrar a el templo del pueblo, el templo donde adoraba el pueblo de Israel. Esto es lo que estamos haciendo ahora, viajar un poco a Israel, a una representación en 3D sobre el pueblo
y sobre su templo, cómo ellos, después de la edificación del templo, ellos realizaban toda una serie de lavatorios, lo que se le llamaba abluciones, o en este caso la doctrina de bautismos. Esa era la doctrina de bautismo de la carta a los hebreos. Era la doctrina hebrea de las acciones de purificación. Por esa razón es que habían siempre en la entrada principal el lavacro para poder tomar agua en sus manos, lavarse las manos y realizar una serie de procesos de limpieza para que su limpieza, para que su purificación se pudiera reflejar en su parte externa, en la parte corporal externa, visual, para luego entrar al lugar denominado Kadosh. El Kadosh era el lugar santo donde estaba el candelero de oro o el candelabro, y también se encontraba precisamente en la parte frontal, detrás, frente al velo, lo que implicaba un incensario de oro, que era siempre atendido por los sacerdotes, era bien cuidado, y ellos tenían que entrar con una pureza muy, muy bien definida, desde su vestuario hasta su cuerpo, al punto que al entrar detrás del velo, allí había un cofre de oro, conocido por nosotros muy bien, porque era el cofre de la alianza, el arca de la alianza o el arca del testimonio. Dentro del arca del testimonio se encontraban, número uno, las tablas de la ley, estas tablas que Moisés rompió y luego se tuvo que reestructurar. Luego encontramos la vara de Aarón que reverdeció, y tenemos también una vasija con maná. Pero algo que a mí me llama muchísimo la atención de este estudio de el Arca de la Alianza es que la presencia de Dios allí moraba, allí estaba. En una traducción moderna de la Mishnah se habla sobre el cuidado que tenían que tener los sumos sacerdotes para poder entrar al Kadosh Kadoshim, o sea, el lugar santísimo. Para poder entrar al lugar santísimo era necesario que las personas que eran denominadas sumos sacerdotes tenían que entrar con un cuidado, con una cautela, y ellos entraban una vez al año y entraban allí 3 veces en un día, en un mismo día de celebración, en ese rito. Pero algo más interesante todavía es que en la Mishnah se narra que debían atarle un cordel a los sumos sacerdotes, y se presume que en su cintura debían ponerle una suerte de sonaja, una especie de pieza de metal para que generara un sonido, y este sonido acampanado permitía que el mover o el movimiento mientras caminaba el sumo sacerdote significaba que estaba vivo. Cuando este sumo sacerdote entraba, pero estaba en pecado, seguramente moría al instante, porque la presencia de Dios era sagrada, era santa. Por eso hablar de el Kadosh, Kadoshim, el lugar santísimo, es hablar del lugar más importante de la presencia de Dios en la cultura hebrea. De tal manera que al entrar ya en contexto, y aquí es donde entro a puntos que son muy interesantes, es que la santidad no admite idolatría. La santidad de Dios no admite idolatría. Y uno de estos aspectos que me gustaría compartir con ustedes son 3 casos vívidos, francos, sinceros, de la palabra de Dios, que nos permite a nosotros analizar estos 3 procesos mediante el cual Dios no aprueba la idolatría. Uno de los casos que he querido compartir con ustedes, y realmente a mí me entusiasma muchísimo hacer alguna lectura cautelosa del texto, cuidadosa, analítica, crítica,
Y esta aparece en el capítulo 22 del libro de Génesis. Quiero que ustedes se hagan una pregunta. Ahí donde usted está, porque realmente, como todos no podemos hablar al mismo tiempo, quiero que usted se haga una pregunta. ¿Se acuerda usted cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra? Y luego, cuando dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, dice que dará de él una gran descendencia, una descendencia que será incalculable, innumerable. De su descendencia, de Isaac, vendría toda la descendencia que Dios tendría promesa con ella. Vayamos por favor a Génesis 22. Génesis 22. Quiero que usted vaya leyendo conmigo, no todo el párrafo del 1 al 13, sino que vayamos deteniéndonos en algunos elementos del texto que son sumamente importantes. Quiero que usted se haga esta pregunta y esto nos va a ayudar a entender un poco mejor el pasaje. Levante su mano si usted ya ha leído este pasaje. Levante su mano. Yo creo que sería más fácil decir quién no lo ha leído, porque todos la conocemos, ¿verdad? Todos la conocemos. Pero quiero que se haga la siguiente pregunta. Este análisis obedece a algo importante. A mí no me sorprende, óigase bien, a mí no me sorprende que Dios le haya pedido a Isaac en sacrificio. Oiga bien la intervención y analícelo conmigo. No me sorprende en nada que Dios le haya pedido a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio. ¿Sabe qué es lo que me sorprende a mí? Que Abraham accediera a dárselo. Y de ahí parte el análisis exegético de esta noche. Capítulo 22, versículo 1 al verso 13. Y ese análisis nos dejará posiblemente más preguntas que respuestas. Nos dejará más preguntas que respuestas. Pero quiero que usted analice lo siguiente. ¿No le parece interesante reflexionar en el hecho de que Dios le pida a un ser humano la entrega en sacrificio de otro? Esto aparece en el versículo 2 exactamente. Primero dice que Dios probó, oiga el 22:1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Noten en cuenta que el narrador, aquí se aparece como un narrador omnisciente, como que él está ahí, como que él lo vive, pero él está interpretando el sentimiento y cómo el propósito de Dios se ha mostrado en la vida de Abraham, cómo Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Precisamente la prueba que está dándole a Abraham es una prueba de fuego, es una prueba de fuego. Y es que la fe se prueba con fuego, la fe se va a probar. Y Abraham va a pasar por un proceso de prueba. Verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac también. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El verso 4 dice, al tercer día. Luego en el verso 5 dice, adoraremos allí. En el verso 6 dice, puso a Isaac, su hijo, a cargar la leña. Y finalmente, ellos están en el momento cuando en el verso 12 dice que cuando Abraham va a reaccionar con el cuchillo para hacer el sacrificio, el ángel del Señor le dijo, no toques al muchacho. Y ahí es donde vamos a entrar al tema más profundo de la santidad, porque Dios no admite idolatría. No admite idolatría. No la tolera. No la tolera. No lo permite.
Abraham tomó a su hijo en sacrificio y lo iba a entregar. Recuerden aquel mensaje que nosotros hemos citado de Josué cuando está frente al pueblo y le dice al pueblo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a vuestros dioses o los dioses que tenían vuestros padres al otro lado del río Éufrates, o sea, en la región de Caldea, donde habían dioses paganos. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh, serviremos al Creador, al único y sabio Dios. Ustedes escojan a quién sirvan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí prácticamente se está contraponiendo la situación contextual de la vida religiosa y pagana que trae Abraham en su haber, en su historia, sus padres. Hasta ese momento, déjeme decirle, a mi juicio, ¿verdad? No estoy diciendo que ustedes tienen que pensar igual, ¿verdad? Pero a mi juicio, hasta ese momento Abraham comprendió quién era realmente el Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Porque para él no fue difícil entregar a su propio hijo. Para él no fue nada extraño. Ahora, note usted, ya pasada esta historia en adelante, ¿cuántas veces se va a suscitar un evento semejante? Nunca más. Nunca más. Nunca se va a dar un caso semejante. Y el único caso al que muchas personas hacen referencia, que es el caso de Jefté, definitivamente ni siquiera está hablando de muerte de la muchacha. Ni siquiera está hablando de eso. Por lo tanto, el único caso que se habla de este tema, tenemos que explicarlo mejor. ¿En qué sentido? A veces nosotros lo aplicamos basado solo en la fe, que no es menor cosa. Sin embargo, hay que entender el propósito principal y es que Dios está sacándole de la mente a Abraham la ideología pagana, diciéndole los dioses como Moloch, que es el que presenté aquí en imágenes. El dios Moloch es un dios pagano, malvado, un dios que recibe a las criaturas, a los hijos de los hombres, y es presentado hacia él cada niño, y él, ese dios de metal, de fundición, engulle a los niños y se los devora a través de unas llamas que hay debajo de él. Y entonces los niños, a la hora de recibir tal atrocidad en sacrificio de ese dios pagano, entonces atrás ustedes van a notar en la imagen que hay tamboriles alrededor, hay música, hay un festín. Y entonces los sacerdotes paganos de Moloch lo que hacían era evitar que los familiares, los padres, estuviesen allí escuchando los alaridos, los gritos de la pobre criatura. Por eso Dios en el libro de Deuteronomio le dice, no entregaréis a vuestros hijos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en Canaán? Dios le dijo, elimina a los cananeos. ¿Pero qué hizo el pueblo? No obedeció a la voluntad de Dios. Y luego adaptaron su cultura, sus costumbres y vivieron de manera pagana por mucho tiempo y fue necesaria que la ley los reprendiera de forma clara y contundente. Por esa razón, cuando hablamos de este proceso de la historia de Abraham, es una historia muy, muy curiosa a analizar. ¿Sabe cuál es el otro elemento que me parece sumamente interesante en esta historia? Precisamente detalles que nos aparecen en el texto. Por ejemplo, que un padre entrega a su hijo. ¿Nota usted eso? Quiero ver sus rostros. Quiero ver sus rostros. Note usted cuáles elementos me parecen sumamente curiosos. Número 1, que un padre entregue a su hijo en sacrificio. Número 2, los 3 días para llegar. Los 3 días para llegar. Número 3, la adoración. Número 4, los 2 siervos. Número 5, el sacrificio en sí. Número 6, el padre que sufre. Y número 7,
el holocausto porque se encontró el animal en la zarza. ¿A qué le parece eso, hermano? ¿No le late, no le parece ahí una relación con algo? ¿No le parece que esa relación directa desde el Antiguo Testamento hay una especie de tipología que nos debe hacer llegar a pensar en que allí, como se proveyó el animal para el sacrificio, al macho cabrío, así ese mismo sacrificio, o sea, ese sacrificio, Dios proveyó para la humanidad para que fuese salva. Y ese sacrificio es el sacrificio del Mesías, del Hijo de Dios. Y eso, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, esto que estamos revisando aquí traerá una gran significación de un texto que mucho lo conocemos y mucho lo leemos. Pero cuando revisemos este contenido y pasemos a hacer lectura de ese contenido, de ese pasaje, usted verá con ojos diferentes, se lo aseguro. Usted verá con diferentes ojos ese pasaje. Todavía no lo voy a presentar, lo vamos a presentar en breve. Pero vamos al siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, estos son solo ejemplos, no estamos haciendo más que tomar ejemplos de cómo Dios aborrece el paganismo, aborrece la idolatría. El faraón. El faraón, según la cultura, de hecho la palabra faraón no es una expresión que se conociera en Egipto. Faraón es una frase muy usada por los judíos y es patentada por la Biblia. De hecho, cuando se realizó la película de Charlton Heston, cuando actúa como Moisés en la película, muchas de las expresiones lingüísticas son tomadas netamente de la Biblia y no de investigaciones propias de los creadores de la película de Hollywood, adaptada hacia el contexto de los faraones. Entonces, faraón es una palabra muy usada y muy correcta desde la perspectiva judía, porque los judíos fueron los que la usaron. Ellos lo nombraron, lo titularon de esa manera. La expresión hebrea o la expresión antigua que se daban en Egipto era rey Dios, era un rey Dios. Y en este caso, los judíos le decían faraón. Y las plagas que cayeron sobre Egipto fueron plagas muy, muy severas. Muy severa. Hay allí algunos puntos que podrían ampliarse, ¿no? Tomar otra perspectiva, pero me interesa muchísimo ver cómo Dios hizo que las plagas destruyeran a sus dioses. Número 1, voy a nombrar 3 de las plagas, nada más. 3 de las plagas. Número 1, el río Nilo. El río Nilo era un dios para ellos. Por lo tanto, lo que hizo Dios con este pueblo egipcio fue dañar su río, o sea, matar a su Dios, llenarlo de sangre, matar a su Dios. Número 2, el buey Apis. ¿Recuerda usted cuando murieron las bestias, los bueyes, los animales? Pues ellos eran un dios, el buey Apis era un dios. Por lo tanto, Dios vuelve a matar a sus dioses. Y número 3, el hijo de Faraón es el rey inmediato, es el rey inmediato de Egipto. Por lo tanto, él mata al Dios más importante vivo en su pueblo. El faraón es un rey Dios al que se le debe respeto, al que se le debe honra, al que se le debe una importante veneración. Entonces, a ese mató, a ese Dios destruyó. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y si usted revisa cada plaga, va a notar que cada una tenía un vínculo específico con los dioses Horus, Apis, Anubis, todos ellos tenían una connotación específica de la teogonía, de lo que se conoce como teogonía espiritual de la religión egipcia. Y el otro caso es de Dagón. ¿Recuerdan ustedes cuando Dagón, el dios de los filisteos, está en su aposento y los filisteos toman y roban el arca de Dios, el arca de la alianza? Y entonces, cuando ellos toman el arca de la alianza, ellos creen que se han convertido en los grandes triunfadores. Ellos se sienten que han ganado la batalla. Pero cuando llevan el arca y la ponen dentro de su infraestructura, cometen el peor error de la ley.
Recuerden ustedes la ley lo que dice. No pondrás dioses ajenos delante de mí. La traducción hebrea delante de mí, ustedes lo pueden revisar, se traduce por no pongan dioses en mi cara. No pongan dioses en mi cara. Y lo que hicieron los filisteos es poner Dios, un Dios sobre la cara del Padre. Y entonces pusieron el arca frente a Dagón para que el arca, o sea, Dios mismo, la presencia de Dios, se inclinara delante de Dagón. Y de nada sirvieron, en la mentalidad de ellos, de nada sirvieron los querubines, porque el querub es una protección de la caja, una protección del cofre. Pero cuando amanece, Dagón ha caído y se ha destruido. Dagón era un dios filisteo antiguo que se conocía por su estructura corporal en forma humana, pero con rostro, con tórax, como si fuera un pez escamado. Y ese cayó de frente, inclinado delante de la presencia de Dios, destruido. Y el pueblo se llenó de tumores, el pueblo filisteo. ¿Sabe qué hicieron los filisteos? Entendieron que con la presencia de Dios no se puede jugar. Hermano, qué importante es traer esa trascendencia espiritual al Nuevo Testamento, a la iglesia, al ministerio de la predicación. Porque los levitas eran muy cautelosos, muy celosos, y muchas veces nosotros no somos tan celosos como los levitas. A veces dejamos pasar todo. A veces para que los hermanos no se vayan, para que los hermanos estén cómodos. Entonces comenzamos a darle todas las condiciones. Le estamos prestando las condiciones para que se enfríen las almas. Hermanos, tenemos que tener más carácter, más fortaleza. Hermano, el Señor tenía una fortaleza tan grande y eso me asusta del Señor, porque el Señor era tan claro, tan directo, tan preciso cuando le dice a la gente, bueno, ustedes vienen aquí porque solo están buscando comida. Y entonces los discípulos les dicen, uno de ellos se acerca al Señor, pero Señor, se están yendo. Y entonces el Señor le dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿Ustedes también se quieren ir? A veces nos pasa igual cuando en el mundo religioso comienzan a aplicarse muchas actividades o muchos programas, muchas influencias religiosas. Entonces, ¿qué dice la gente? Para atraer a la gente, metámosle música al culto. Para atraer a la gente, metámosle algo distinto. Y entonces ese fuego extraño que hoy se vive en América Latina, en la iglesia del Señor, entonces nosotros lo miramos común, lo miramos normal. ¿Qué está pasando? Muchos ministros ya tienen vínculo con religiones, con doctrinas evangélicas, por ejemplo. Y entonces tienen comunión con los evangélicos. Y es más, a veces tienen más comunión con los evangélicos que con la misma iglesia del Señor. Comulga con ellos y con la iglesia del Señor no. Hermano, eso no es tolerable. Delante de la presencia de Dios, hermano, no es tolerable. Debe ser, hermano, debe ser algo de celo. ¿Recuerda la palabra celo en la Biblia? Entonces, el celo es algo que tiene un vínculo con la palabra santidad. Dios es celoso, es santo y es cuidadoso de su pueblo. Por esa razón no se puede permitir, no nos podemos dar el lujo, amados hermanos, de abrir la cancha para que entre todo mundo, para que diga lo que quiera. No. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy celosos de la palabra y de la doctrina del Nuevo Testamento. Y esto realmente me parece tan importante como para narrar y hablar un poquito acerca de muchos temas. A mí se me vienen a la mente muchos temas que son interesantes a discutir sobre y a escribirlos realmente, a narrarlos, realmente a exponer muchos temas que son vinculantes. Quiero que vayan a un texto conmigo. Y yo creo que ahí sí vamos a cerrar con esto, porque ya hablé mucho, hermano, perdónenme. Nueva perspectiva de Hebreos 4:16. Quiero que usted se vaya al análisis de un hebreo. Para esto quisiera preguntarle, vuelvo siempre a las preguntas reflexivas. ¿Qué grupo religioso o qué
grupo social recibe la carta a los hebreos? La mayoría lo tiene y lo sabe. ¿Sabe cuál es el grupo religioso? Los cristianos que estaban en Jerusalén. ¿Y sabe quiénes eran los cristianos en Jerusalén? Ex judíos, practicantes. O sea, eran judíos de linaje, pero eran ex judaizantes o judaicos. Ellos habían practicado la religión judía por tradición y entonces era natural que ellos vivieran y practicaran esta religión. Por lo tanto, cuando se habla de la presencia de Dios que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio según San Juan que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que nosotros somos capaces de ver la gloria de Dios porque la presencia de Dios se ha manifestado, porque su pureza se ha manifestado y porque Él ha dado a conocer al Padre. Pero cuando llegamos al verso 16 de la carta a los Hebreos, esto es impensable para un judío. Permítame retomar esto. Para un judío es imposible llegar a la presencia de Dios. Es imposible, dado el hecho de lo que ocurrió con Moisés, con los filisteos, con Usa y con muchos personajes del Antiguo Testamento que no pudieron ni siquiera acercarse a la presencia de Dios. Pero ¿qué dice aquí Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente. ¿Sabe por qué dice confiadamente? Porque nadie se puede acercar a Dios sin tener desconfianza de que morirá en el intento. Por lo tanto, él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, o en él, dependiendo de la versión donde lo tengan, el oportuno socorro. ¿Qué significa, mis amados hermanos? Viendo la nueva cara de este pasaje, que para poder entrar confiadamente, solamente tenemos que tener algo que nos ayude a entrar. ¿Sabe cuál es ese algo? ¿Y quién es el que nos permite entrar? El Cordero. El Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos acceder al Padre Celestial, a su presencia. Y Él se ha manifestado y Él ha venido en carne para poder presentarse a nosotros y llevarnos delante de su gracia, llevarnos delante de su presencia. Y eso realmente es tremendamente impresionante, porque ahora sí podemos estar cerca del Señor. Ahora sí podemos ir encaminándonos delante de su presencia. Quiero agradecer muchísimo, mis hermanos amados, por la oportunidad de compartir con ustedes. Sé que cada semana hay exposiciones de gran valor y gracias por tomarme en cuenta en esta primera parte de la serie titulada La paradoja de la santidad. Les dejo a mis hermanos encargados de las preguntas, comentarios, opiniones y mientras tanto leo el chat. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias, mi amado hermano Gerson, por iniciar esta clase, esta enseñanza tan importante que viene a enriquecer cada día más nuestros conocimientos de la bendita y santa palabra del Señor. Y es que muchos quizás hemos estudiado este tema de la santidad, pero creo que en ningún momento habíamos hablado de la paradoja de la santidad. Hoy lo estamos viendo de un ángulo diferente, hoy estamos viéndolo de un ángulo que quizás muy pocos lo han visto. Entonces yo agradezco, hermano, por esta clase que se está desarrollando, porque sé que a la vez se están despertando o aclarando algunas dudas que probablemente había dentro de nosotros. Así que yo una vez más agradezco, hermano Gerson, el esfuerzo y ese amor con que usted nos está dando esta clase. Sé que hay preguntas, sé que hay comentarios y voy a inmediatamente dejarle el tiempo a nuestro hermano Ramón Ramírez desde México, que es el que estará llevando el tiempo, estará moderando el tiempo de las preguntas y comentarios. Así que adelante, mi hermano Ramón Ramírez.
Bendiciones, hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente, hermano. Ok, excelente, hermano. Damos gracias a nuestro hermano Gerson. Buenas noches para todos. Dios nos bendiga grandemente en esta noche. Y vamos a estar, hermanos, tomando el tiempo a consideración. Tratemos de tomar los 2 minutos. Veamos, yo sé que todos, algunos de nosotros predicamos y somos predicadores y bueno, 2 minutos a lo mejor a veces no basta. Entonces debemos de ser precisos con la pregunta o el comentario que nosotros vamos a hacer. Y la primera mano que teníamos levantada por ahí era la hermana, la mano de nuestro hermano Joel Guerrero o Joel Guerrero, el de Venezuela. Hermano, adelante con su pregunta o con su comentario. Me parece que se salió, hermano. Se quedó sin internet, hermano. Ok, entonces continuamos con nuestro hermano Cristian, que tenía ahí su manito levantada. Hermano, ahí está el hermano Joel, pero tiene una interferencia. Hermano Joel, creo que hay mucha interferencia. Sí, oye, No se escucha, mi hermano, no se escucha, solo un ruido. Hermano Joel, ¿puede mover su auricular? ¿Puede mover su auricular o cambiar el modo en cual su auricular a está ver, hermano. conectado? Puede ser que eso. Ahí está, hermano Joel. No sé si me escuchan, hermano. Si no, Perfectamente. no hay problema. Se oye, hermano. Ok. Bien, Escucha, bien. hermano. Ok, hermano, rapidito. Ya consumí los 2 minutos. Te felicito, hermano. Gracias por la preparación que has tenido fuertemente para presentarnos hoy este pasaje, esta paradoja de la santidad, porque es interesante. Es algo parecido a lo que Pablo decía, ¿no? Yo amándolos más, aunque yo amándolos más he amado menos, ¿no? Me gozo en escucharte y quería comentarte cuando hiciste la celebración de el sacrificio de Isaac, cuando se invita a Abraham a sacrificar a Isaac, tú diste algunos detalles allí que ves y tú dices, oye, mira qué relevante, ¿no? Pero también es importante relevar que Abraham dice 2 veces, primero a sus siervos y después a su hijo. A su siervo le dice, espérenme aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Luego le dice a su hijo, tranquilo, Dios proveerá de cordero. O sea, un hombre de esa magnitud para vivir en santidad. Es impresionante, ¿no? Y Dios permite que él cumpla su palabra, porque él regresa hasta donde están sus esclavos y regresan a casa, ¿no? Entonces, como dice el hermano, nosotros somos predicadores y nuestra fe tiene que estar basada en la vivencia misma de lo que predicamos y de la santidad, ¿no? Ojalá y no haya una paradoja de la predicación y la vida, pero muy buena exposición, hermano, te felicito. Dios te bendiga y te guarde. Ya cumplí mis 2 minutos. Gracias, hermano, por el comentario. Continuamos con nuestro hermano Cristian. Adelante, hermano Cristian Munguía. Amén, amén. Muchas gracias. Hermano Gerson, felicidades por tan excelente exposición. Este tema de la santidad a mí siempre me ha gustado muchísimo porque yo creo que resume bien el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 del versículo 19 en adelante, que normalmente nosotros solo utilizamos el versículo 25, pero a mí me gusta leerlo desde el versículo 19 porque creo que resume bien el aspecto de santidad que nosotros hemos estado hablando el día de hoy. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y aquí viene la parte importante. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo creo que al hablar de santidad, este es uno de los textos que nosotros deberíamos de analizarlo mucho. La palabra kadosh no solamente pues significa santo, no solamente significa separarse, sino consagrarse, que creo que es una de las palabras que debería ser de importancia para nosotros. Debemos de consagrarnos para Dios, apartarnos. Y eso es lo que significa muchas veces esa palabra ungido, que es mal utilizada en el ámbito evangélico y pentecostal, pero que debería de ser de importancia para nosotros, ¿no? En cuanto a santidad hablamos. Hermanos, de antemano, muchísimas gracias y espero con ansias la siguiente clase de esta serie. Dios me le bendiga. Veo que ya no hay manitos levantadas. No sé si alguien alcanza a ver si alguien ha estado levantando la mano físicamente, porque virtualmente no tenemos. Pero mientras tanto, hay un comentario que escribió un hermano, y lo vamos a leer. Yo creo que nuestro hermano ya estuvo leyendo alguno de ellos. Algunos lo que dicen es agradecimiento, hermano, para ti por la exposición de este tema en esta noche, pero hay uno muy importante que dice de la siguiente manera. Dice: Dios bendiga la vida y la familia de nuestro hermano Gerson, un tema muy edificante en nuestras vidas. Les saluda y bendice hermano Felipe Duarte, Iglesia de Cristo, desde Choluteca, Honduras. Y había otro comentario que había hecho nuestro hermano Marvin Maradiaga, que dice de la siguiente manera: excelente tema, hermano Gerson. Dijo algo muy cierto. Hay predicadores que tienen vínculos con suciedad. Creo que quiso poner esa. Con suciedad de pastores que son ajenos a la doctrina del Señor y lo hacen por una sencilla razón, por conseguir algún bien material, o sea, dinero. Es lamentable, pero así es. No sé, hermano Gerson, si tenga algunos comentarios acerca de estos comentarios que escriben los hermanos en el chat. Adelante, hermano Gerson. Muy bien, gracias, hermano Ramón Eliseo. Dios me le bendiga. Quiero retomar que aquellos hermanos que han compartido por mensaje de texto sobre la exposición, podemos compartir alguna información a través del hermano Rigoberto o a través de la plataforma en general, ¿verdad? Para que los hermanos lo puedan recibir. Aquel hermano que solicite, entonces podemos hacerlo. Ustedes sabrán el mecanismo para usarlo. Quiero dar una aportación, ¿verdad? Sobre ambos comentarios que son válidos, ¿verdad? Son válidos, son interesantes propuestas y uno de ellos lo propone el hermano Joel. El hermano Joel apunta precisamente a la fe, ¿verdad? Lo que todos nosotros sabemos de la importancia de la fe de Abraham. Obviamente, quiero que se pongan también, o sea, no es que dude, oiga, no es que dude que Abraham no estaba confiado en la mano de Dios, pero Abraham ya llevaba el arma para sacrificar a su propio hijo. Ahora es innegable que en el momento del sacrificio, cuando él está en el momento del sacrificio, Abraham, yo me lo imagino en llanto, hermano. Me lo imagino con un dolor profundo, con una fe, con una congoja, con sentimientos encontrados, pero en ese momento Abraham está actuando, queridos hermanos, está actuando como cualquier adorador, como cualquier persona que está ofreciendo a su hijo en sacrificio.
Es por esa razón que Dios le quiere dar a entender, y eso es lo que logramos observar aquí. Cuando Él le dice a los siervos en el verso 4, en el verso 5 y verso 6, solo póngase a pensar qué otra explicación le daría a su hijo. ¿Qué otra explicación? Algo que no toma en cuenta es que el mismo Isaac llevaba su carga, o sea, llevaba su leña, llevaba su propia cruz. Entonces, algo que vemos aquí, hermano, es una enseñanza de la fe de Abraham, pero también una enseñanza de cómo Dios no quiere sacrificios paganos, no quiere matar a un hijo, no quiere matar a una persona, no quiere eso. Cuando los siervos, y esa es una interpretación también, ¿verdad? Que cuando los siervos lo miran sorprendido a Abraham y le preguntan, me imagino que le preguntaron, por supuesto, porque ahí no hay diálogo, no se explica con profundidad, pero lo que trata de hacer Abraham es dar una especie de respuesta a la inquietud profunda de los siervos que van con él, porque no se vería bien que los siervos estén presentes cuando se dé este acto tan terrible, tan triste. Entonces, eso es parte de una perspectiva. Obviamente, nosotros porque ya conocemos la historia, cómo se va a desencadenar, pero hay que analizar el proceso de esta historia y la trascendencia de esta historia. Recuerde que esta historia va a ser una historia trascendental en la historia judía. Va a ser impactante y es lo que va a marcar la diferencia de Dios de cara a otros dioses. Los otros dioses piden sacrificio humano, pero nuestro Padre Celestial, el Padre el dueño del universo, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él no pide eso. Entonces, esa puede ser un análisis, ¿verdad? Una perspectiva nada más como propuesta, por supuesto, de ese aspecto. Y por el otro lado, el hermano Cristian, ya esa parte bien definida, ¿verdad? De lo que abarca toda esa porción de la carta a los hebreos, ya esa es una porción devocional, aplicativa y analítica del texto, ¿verdad? Es propicia para evaluar la vida de la iglesia en toda la época y cómo la iglesia debe mantenerse siempre firme y fiel ante todo el panorama. La cita que hace el hermano es Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Cuando el hermano lo citó, me acordé del verso 25, del verso 27, y que todos estriban en la pureza espiritual, en la transformación, en ser llamados. Y ese es el concepto. Para los judíos, solo quiero aclarar esta parte, para los judíos es increíble o impensable la interpretación de la persona que vive en Occidente o del cristiano en relación a lo que ellos creen de la santidad. Para ellos es algo totalmente opuesto. De hecho, los judíos no les importa muchas veces, ellos guardan el Shabbat, ellos guardan muchas normas, pero ellos son iracundos, pleitistas, pendencieros. Entonces, por una parte cumplen, pero por la otra parte no la aplican. Por esa razón, nosotros tenemos un espectro más amplio de la santidad. Gracias, hermano Cristian, por su profundidad respecto a la porción, ¿verdad? Muy bonito. Y gracias, hermano Joel, también por su comentario sobre la importancia de la fe de Abraham en la vida y obra de Abraham y su familia. Dios me le bendiga, hermanos. Dejamos el tiempo a nuestro hermano René Rosa. Adelante, hermano René, con su comentario o pregunta. Muchísimas gracias, mi hermano Ramón Eliseo. Hermano Gerson, realmente agradezco mucho el tema porque en primer lugar es un tema fundamental, es un tema central para nosotros los cristianos, y luego usted hizo una aplicación al final sobre el hecho que cómo contaminamos nosotros el ministerio o cómo podemos contaminarlo, no atendiendo pues a ese carácter santo de Dios. La paradoja en sí, hermano, y
me interesa mucho el tema, porque la paradoja nos presenta una aparente contradicción. Y es una aparente contradicción porque Dios mismo ha decidido salvar las distancias que existen. Por supuesto que esas distancias son reales, pero en Cristo Jesús se resuelta esa paradoja y por eso es una aparente contradicción. Todo el Antiguo Testamento, como ustedes lo mencionaba, hermano, estriba precisamente en el hecho, la enseñanza del Antiguo Testamento, que se fundamenta precisamente en el hecho que Dios es un Dios absolutamente santo. El Nuevo Testamento no es que no enseñe lo mismo, no es que no lo recalque, pero el Nuevo Testamento nos presenta ese camino nuevo, como ya nos citaba nuestro hermano Cristian, el cual es abierto por Cristo Jesús y nos introduce hasta el interior del velo. Pero el Antiguo Testamento precisamente nos muestra a nosotros a ese Dios inaccesible. Entonces, todas las lecciones que en el Antiguo Testamento encontramos son lecciones objetivas precisamente, para que el pueblo de Dios pueda ver y pueda entender, precisamente porque Dios quiere que su pueblo aprenda a relacionarse con él de una manera distinta a como los dioses paganos se relacionan con las naciones o como las naciones se relacionan con sus dioses paganos. Y de ahí entonces la lección tan importante para nosotros, como usted ya citaba el caso de Abraham, el caso de Moisés y otros más. Pienso, hermano, que esta lección traída a nuestro diario, a nuestro tiempo, al contexto nuestro, es una lección que nos recuerda que ese Dios santo, absolutamente santo, es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Y que nosotros podemos confundirnos, podemos llegar a tratar a nuestro Dios con tanta familiaridad que perdemos la dimensión real de la santidad divina. Y es cuando nosotros llegamos a jugar, a ser cristianos o a ser hijos de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que de Dios nadie se burla. El mismo Nuevo Testamento, Dios en su palabra nos dice allá en el libro de Hebreos que estaban citando tanto el hermano Cristian y usted retomándolo ahorita, nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esa palabra de Dios también nos dice que Dios es fuego consumidor. Nosotros vemos, hermanos, la ira de Dios expresada de forma, tan evidente en el libro de Apocalipsis, en el juicio que a través de esos símbolos podemos ver nosotros que Él trae sobre las naciones paganas y sobre aquellos del pueblo que no guardan la fidelidad. Entonces yo pienso, hermano, que el tema nos confronta delante de ese Dios al cual nosotros debemos de verle en su magnitud, en su grandeza y en su poder. Y debemos entonces no solamente de guardar las distancias, que a veces las perdemos, pero sobre todo debemos de entender que el llamado nuestro a acercarnos a Él es por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús y por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Porque esa paradoja es salvada precisamente por Cristo Jesús. Él es quien hace posible que para nosotros sea una paradoja. Para el judío en el Antiguo Testamento era una realidad práctica. Ver a Dios era literalmente imposible, en el sentido que la persona moría o podía caer muerta inmediatamente. Para nosotros, hermanos, el que ha visto a Jesucristo, dice la palabra, ha visto al Padre. Entonces, gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios a usted, hermano Gerson, por tan valiosa lección. Por supuesto que estaremos pendientes de las otras entregas que usted haga del tema. Muchísimas gracias. Amén, hermano. Gracias por tan enriquecedor comentario sobre el tema. Sé que muchos de ustedes, esto le crea realmente una reflexión en conjunto y esto nos ayuda muchísimo porque estos aportes creo que enriquecen de manera profunda el tema que se ha querido tratar. Quisiera, hermano Eliseo,
compartir una respuesta sobre una pregunta que salió aquí en el chat, hermano. ¿Es posible? Sí, hermano, a eso Sí. iba. Si gusta leerla, hermano, y después si hay una mano virtual levantada, Muy bien. damos paso a una última pregunta, hermano. La pregunta acá nos llega desde, no sabemos de qué país, pero la pregunta es, bendiciones, hermanos. Tengo una pregunta para el hermano. Aunque quizás no tiene mucho que ver con el tema, me parece que sí. O sea, sí me parece que tiene que ver. Lo que pasa es que no, el tema toral no es la esencia del tema, pero es parte, es una arista del tema. Pero me gustaría aprovechar el espacio. ¿Qué tan incorrecto es que un hermano o una hermana de la iglesia participe con sectas religiosas o con denominaciones, verdad? En los ayunos que comúnmente hacen, o vamos a decirlo, en cualquier reunión religiosa, ¿verdad? Entonces, quiero que nos pongamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué pensaría Dios? ¿Qué pensaría Dios si el pueblo de Israel, mientras Moisés está recibiendo la ley, abajo está en pleno apogeo, adorando a Apis, elaborando de oro una ramazón con sus aretes, con sus alhajas de oro, para fundir un animal, una bestia, y adorar y decir gracias a nuestros dioses. Ese dios o ese animal representaba muchos dioses, muchos dioses. Eso lo podemos aplicar en la vida actual porque, por ejemplo, un hermano de la congregación, una hermana de la congregación debe ser muy cuidadoso, especialmente cuando tratamos, por ejemplo, de el mundo religioso después de la muerte, por ejemplo. Hay muchos hermanos, lo sé, tal vez no es un gran número, pero hay personas que celebran misas o participan en misas para sus familiares después que ha muerto. Dígame si no es en América Latina muy común el tema de que a veces participamos en este tipo de actividades. Hay personas hay hermanos, óigase bien, que puede inclusive no solo participar del mundo religioso, sino que a veces hasta predican en esas congregaciones evangélicas. Y entonces la figura, la ética, el sentido de respeto a la parte de la predicación no es realmente correcto que un hermano participe o ande de arriba abajo con una denominación paralela, porque no podemos nosotros tener comunión. Ahí es donde aplica que la iglesia no puede tener comunión en ese aspecto. Sí podemos tener amistad, sí podemos ser amigos, respetarnos, estimarnos como seres humanos, como personas que sabemos que van a una congregación determinada, pero debemos ser muy cuidadosos. Ahora, la salvedad que podría haber es que la persona esté consciente y llega a predicarle. O sea, va a algún lugar para predicarle el evangelio del Señor. Esa sería una salvedad que yo podría considerar. Pero la mayoría de los casos, hasta donde se sabe, son porque hay mucha comunión, mucha intimidad con grupos religiosos determinados. Gracias, hermano Gerson, por el comentario y la respuesta a esa pregunta. Yo creo que sí cabe mencionarla en este tema, ¿va? Entonces, vamos a dar paso a la última pregunta, comentario, la tiene nuestro hermano Robert Montero. Vamos a estar terminando con esta última pregunta de nuestro hermano por el tiempo, hermano, para los hermanos que tienen horarios diferentes a los nuestros, ¿va? Adelante, hermano Robert Montero. Muchas gracias, amados hermanos. Dios le bendiga. Gracias a Dios y a nuestro querido hermano Gerson por el Señor puso esta inquietud en él, este mensaje para edificarnos. Como siempre decimos, hermanos, Dios no reconoce nietos. En la Biblia se hace mención de hijitos míos y de hijos, pero no reconoce nietos. Y en esta instancia hago referencia a esto porque lidiar con cosas espirituales es muy delicado, hermano. Y nosotros entramos en una especie de
de usar las cosas de Dios de manera común, haciendo o siendo un poco permisivo, parcial o total, para, como dijo nuestro querido hermano y los comentarios antecesores, para tener membresía. Y los principios bíblicos, hermano, no se violentan. Tenemos incluso ahí a Nadab y Abiú, que ustedes saben que no andaban rectamente delante de Dios y empezaron a usar juegos extraños que Dios no había autorizado. Dios es explícito en su palabra y Primera de Pedro 1:16 nos hace la mención, al igual que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le estaba dando los mandamientos a Moisés, hacía énfasis en lo que es la santidad, porque sin esta no vamos a ver al Señor. No importa los años que tengamos de ministro, de ministerio, de esto, de aquello, conocimiento bíblico, si no hay santidad, hermano, no vamos a ver al Señor. Y esto es determinante porque es una relación con Dios plenamente. Permita a Dios seguirnos bendiciendo y que nos ayude a cada día ser santo como es Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Gerson y hermano Bien, Ramón. hermano. Gracias. Solo quiero decirles que el hermano Robert Montero y el hermano René Rosas y el hermano Cristian, han venido profetizando un poco de lo que va a venir en las siguientes lecciones que vamos a desarrollar. Así que los hermanos son medio profetas. Ok, bueno, nuestro hermano Santos, sí, último comentario, hermano, pregunta, hermano Santos, Jesús. Sí, buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Hermano Gerson, bravo, un gusto verle, hermano, compartiendo con los hermanos y con todos nosotros, es un excelente tema, pero yo tengo una pequeña inquietud ahí referente a alguien que hizo un comentario y también usted lo mencionó. En una ocasión, a mi persona, hermano, me invitó a una iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal, a predicarles. Yo le soy honesto, hermano, no me sentí mal, ni tampoco me sentí ofendido, sí, sino que, ¿sabe qué tomé yo? Que era una oportunidad que Dios me estaba brindando para poderles exponer, porque les di un tema evangelístico. Era un tema evangelístico, los di a ellos. Y después ellos se quedaron analizando, porque después sí que empezaron a hacerle preguntas a la persona que estaba encargada ahí. Empezaron a preguntarle. O sea, mi pregunta es, hermano Gerson, ¿cree que al hacer o al atender por lo menos un tipo de petición de esa calidad, podríamos estar atentando con nuestra santidad? Gracias, hermano. Bendiciones. Me alegra verlo virtualmente. Quiero responder primero, pero voy con es que yo soy así, hermano, bien ameno. Le voy a contar esto relajadamente. Que tire la piedra quien no haya hecho eso, hermano. Yo le aseguro que todo predicador de oficio ha predicado en una denominación o en una reunión no de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque cuando fallece un familiar de algún hermano, de algún amigo, siempre le piden a uno que lleve palabra. Entonces, uno siempre tiene que estar preparado para ello. Cuando no ocurre alguna situación semejante, a mí se me hace muy familiar el hecho de que Pablo también tuvo que predicar en las sinagogas, ¿de acuerdo? Pero no es que vamos a estar comulgando con ellos y que ahora me invitan a otra actividad, ahora vamos a estar vinculados con grupos evangélicos o vamos a trabajar con ellos. No, sino por el contrario, debe ser un despertar, un llamado para exhortarles y inducirles
le voy a contar dos experiencias en los últimos 5 años. En los últimos 5 años. Fui invitado a presentar una serie de temas para un seminario que es evangélico. Y en esa oportunidad encontré a una línea parecida de la Iglesia de Cristo. Ella se denomina Iglesia de Cristo Internacional. Iglesia de Cristo Internacional. No sé si hay allá en Honduras y en Guatemala, pero sí hay en Costa Rica. En Costa Rica hay. Entonces, a esa congregación, o sea, a ese grupo de pastores. Aquí en San Pedro hay. Ok, entonces esa iglesia aquí está también, son los primos. Entonces, en este caso, cuando yo doy la conferencia, y me presenta como predicador de la iglesia de Cristo, entonces vienen los hermanos y se acerca este varón y me dice, mire, usted así, comenzamos a platicar. Y entonces yo le comencé a narrar cómo nació esa tendencia. Porque es muy parecida a la iglesia de Cristo, muy parecida, pero tiene grandes diferencias. Entonces, lo interesante del caso es que en ese caso a mí me invitaron a dar una conferencia, de hecho me pagaron para hacer eso porque les tenía que dar clase a profesores del Seminario Teológico de Occidente en Nicaragua. Es una rama del CIET, del Seminario Latinoamericano, con sede en Costa Rica. Entonces, recuerdo que en alguna oportunidad yo fui muy contundente en algunos aspectos. Y muchos de ellos no les gustó. A muchos de ellos no. Me siguieron invitando, pero muchos como que no les gustaba tanto, porque hablé de la glosolalia. ¿Qué era la glosolalia? Y hermano, tenemos que ser nosotros bien firmes y enseñar lo que es necesario y corregir lo que es necesario. Y la última experiencia que tuve fue con una denominación que me invitó a una reunión de su hogar, en un hogar, y al final se bautizó hasta el pastor. Eran nazarenos, ellos eran nazarenos, una denominación nazarena. Y eso era un movimiento de 12 personas y a los 12 los invitamos y les predicamos y ellos se unieron a la iglesia del Señor. Entonces, a veces nos toca enseñar en diferentes lugares, pero no con el propósito de que el agua entre al barco. El barco va a ir al agua, pero el agua no va a entrar al barco. Quiero que entiendan esa ilustración. Correcto, hermano. Sí, en ese caso usted cumplió la misión de Hechos 19, hermano. De bautizar a 12 discípulos, ahí como le tocó a Pablo. Sí. Entonces, no, eso es lo que estaba analizando la situación, hermano, que si atentamos, creo que si la vemos desde el punto de vista que es la oportunidad para enseñarle a estas personas, pues creo que desde ese ámbito no estaríamos tentando nuestra santidad. Ahora, si ya nos aliamos para seguir, como quien dice, ese jueguito de vamos y venimos así con ellos, ya establecer, como quien dice, un lazo más estrecho de compartir experiencias con ellos y luego ellos con nosotros y así. Creo que allí en ese aspecto sí ya estaríamos nosotros atentando contra nuestra santidad y contra la sana doctrina, pues, en este sentido. Un gusto de verle, hermano, y muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Cae en adulterio espiritual. Amén, hermano. Hermano Mario Maradiaga, y salió. Bueno, mis hermanos, gracias por todos estos comentarios, sin lugar a duda muy pertinentes y de mucha edificación y que ayudan a que el tema sea más ampliado. Entonces vamos a estar esperando las siguientes exposiciones de parte de nuestro hermano. Dios nos bendiga a todos, que tengamos una excelente noche. Pasamos los micrófonos a este hermano Rigoberto. Adelante, mi hermano.